Bienvenidos. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. En materia fiscal hay dos caras que debemos entender. Una de ellas es la obligación y necesidad que tiene el gobierno de cobrar impuestos de una manera correcta, eficiente y eficaz. Y la otra manera, la otra cara de la moneda es cómo se gastan esos recursos. Desde finales del año pasado, en este programa, le señalamos, y se lo señalamos con la debida antelación, que ante la caída del precio del petróleo, que no era un asunto de burbuja, que no era un tema coyuntural, sino un cambio en la tendencia del sector petrolero mundial que puede durar 5, quizá 10 años, o tal vez, dirán algunos analistas, para siempre, habría que replantearnos uno de los temas que más hemos olvidado como nación y como sociedad: ¿cómo gastamos el dinero? Desde el punto de vista de las finanzas personales, siempre nos tenemos que preguntar en el momento que decimos, no me alcanza, no me está yendo bien, ¿cómo le hago? ¿En qué estoy gastando? Los políticos son muy poco afectos a preguntarse en qué gastamos. Hemos generado un sistema como país a través del cual la discusión es cómo recaudamos más. Podemos discutir que si con impuesto al valor agregado, que si impuestos sobre la renta, que si una política fiscal más laxa o menos laxa, pero a la hora que llegan en el Congreso de la Unión al tema del gasto, ahí no hay discusión. Todo mundo quiere repartir, todo mundo tiene un programa, todo mundo tiene una idea y o un compromiso político. Hemos visto cómo algunos diputados terminan lamentablemente convirtiéndose en simples gestores de gasto, que en el peor de los mundos se llevan una lana por conseguir recursos para un presidente municipal o un gobierno de un estado. Si queremos, como país, como sociedad, tener una adecuada política fiscal, nos tenemos que preguntar cómo estamos gastando. Durante muchos años hemos dicho que la respuesta a esa pregunta viene con revisar todos y cada uno de los rubros de gasto. A principios de este año, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que se iba a revisar el gasto público, que íbamos a hacer un presupuesto base cero. Estamos a unas pocas semanas ya de que el secretario de Hacienda le entregue al Congreso de la Unión, a los diputados, el presupuesto para el año próximo. ¿Estamos llegando a un presupuesto base cero? Hoy analizaremos en la otra cara de la moneda si vamos o no vamos a cumplir con un presupuesto base cero. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado estimó que la medida anunciada por el gobierno federal sobre un presupuesto base cero ayudará a hacer más eficiente la asignación de los recursos públicos, fortalecerá las inversiones que incidan en el desarrollo del país y contribuirá a erradicar la corrupción y la ineficiencia burocrática. Así que el año entrante se apoyarán 851 programas presupuestarios, lo que representa una disminución del 22.4% respecto al número de programas vigentes en el 2015. Debo reconocer que cuando el secretario de Hacienda, Videgaray, anunció un pequeño recorte para este año y que haría o que buscaría hacer un presupuesto base cero para el 2016, me dio muchísimo gusto. Porque si analizamos, como no lo hemos hecho a fondo como país, el presupuesto, nos encontraremos que hay una gran cantidad de programas repetidos, que no sirven, que no generan rendimiento, que son dinero que se va directamente a la basura. Y en un país con tantas necesidades no podemos o no debemos darnos ese lujo. Sin embargo, el paso de los meses ha venido desgastando esta promesa. El paso de los meses ha venido haciendo que quizá sea menos fuerte el discurso del secretario de Hacienda y que nos esté preparando para quedarnos simple y sencillamente con un recorte presupuestal.
Evidentemente surgieron todos aquellos que no quieren ser movidos de su zona de confort. Salieron el Poder Judicial, las universidades, todo el mundo a decir que el dinero a ellos no se los podían quitar, que antes querían más. Nos estamos preguntando realmente si somos eficientes, si somos productivos. Uno de los grandes temas nacionales debe ser la productividad y la competitividad. Pero eso no solo tiene que ver con las empresas, tiene que ver con el gobierno y cómo gastamos el dinero. ¿Cuánto del dinero que estamos utilizando en este país es dinero que no genera los resultados esperados en el mejor de los mundos y en el peor, que nos trae más problemas que soluciones? Si usted me ha escuchado a lo largo de este año, desde finales del pasado, me gusta mucho poner el ejemplo porque es particularmente claro el tema de la educación. ¿Cuántas veces no dijimos en este país, el problema de México es la educación? Sin duda, el problema de México es la educación y hay que meterle dinero, y mucho dinero. Y tenemos en un lado del sindicalismo a Elbester Gordillo y en el otro lado del sindicalismo tenemos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hace unos días leí en la prensa que es el principal empleador de Oaxaca. ¿Empleador? No es empleador, es un sindicato que tiene la mayor nómina, que no generan dinero, que no generan rentabilidad. Si yo fuera un cínico en materia económica, le diría que qué felicidad que haya este tema en la educación, mientras que mi hija Matilde, de 9 años, lleva inglés, computación, las tareas las manda en internet. Los niños del estado donde ella nació, de Guerrero, de las escuelas públicas, no tienen clases, porque está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, el país es mucho más grande que los intereses personales que puedan ser míos o de competencia para mi hija en el futuro. ¿Cuántos de estos programas tenemos como el de la educación? ¿Cuánto dinero tiramos a la basura? Parecería, desgraciadamente, que no estamos teniendo esa discusión de fondo, que no hemos tenido el valor, que no hemos tenido la capacidad y o la fuerza política para enfrentar esta realidad, para tomar, permítame, lugar común, el toro por los cuernos y decir, a ver, ¿en qué estamos gastando? ¿Qué es el recurso que se está destinando en este país y para qué sirve? Le garantizo que si le rascamos tantito nos vamos a encontrar que hay 40 programas similares y de diferentes dependencias, que todos tienen infraestructura, presupuesto, gasto corriente y que generan muy pocos resultados. Y nos encontraremos también con algunos otros que deberían tener más dinero. La oportunidad que nos planteó la caída en el precio del petróleo la debemos aprovechar. La Secretaría de Hacienda ha venido variando el discurso, matizándolo, suavizándolo y ojalá no terminen cediendo ante las zonas de confort o los intereses creados. Tenemos una oportunidad histórica, una oportunidad única. Si algo bueno tuvieron las elecciones es que hoy la alianza entre el PRI y el Partido Verde tiene la mayoría en el Congreso de la Unión. Que el presidente debe tener la fuerza política para hacernos una pregunta de fondo. No es una pregunta que interese solo a los políticos o que tenga que ver con su miope siguiente elección. Es una pregunta que tiene que ver con cómo destinamos los recursos en este país. Revisar no es recortar solo programas. Ya hace unas semanas la Secretaría de Hacienda dijo, no hombre, miren, vamos a recortar como el 22% de los programas. Y con eso ya estamos a mano. Eso no es un presupuesto base cero, eso es un recorte presupuestal. O tenemos ya, o tiene la Secretaría de Hacienda, que a mí me gustaría verlo, un esquema completo, claro y detallado de esos 22 programas. ¿Y cuál es la rentabilidad que han dado? Y por rentabilidad me refiero a algo que se pueda medir, porque luego hablamos de rentabilidad social. ¿Qué es la rentabilidad social? Durante muchos años en el país dijimos, miren, los niños que menos recursos tienen deben tener desayunos, les debemos dar de comer. ¿Y qué creen? Desde el punto de vista de eficiencia en el gasto público ya estaba medio desperdiciado. Si lo vemos en el tema de salud, que Santiago Levy, quien fuera secretario en diferentes administraciones y director del Seguro Social, lo analizó muy bien y tiene un libro sobre este tema, dijo, a ver, si le das alimentación a un niño que ya entró a primaria, pues ya no le va a servir de gran cosa, le va a servir de menos que si cuidas la salud de la mamá,
del seno materno porque es donde se deciden peso, talla y desarrollo intelectual. Entonces, pues ya es dinero que se usa más eficientemente si te dedicas al cuidado de las mamás embarazadas, que si te gastas en lugar de dar leche a los niños en el desayuno del colegio, le das ácido fólico a la mamá y calcio, eso es una mayor eficiencia en el gasto público. Yo esperaría que este nuevo Congreso, que estos nuevos diputados tomen esa decisión fundamental para el país, que el gobierno del presidente Peña haga lo que debe hacer, es decir, tomar la discusión de en qué gastamos. Y permítame reiterárselo mucho, porque no es un recorte, no es decir, le bajamos programas. Ahora sí ya es momento que el sector público y la Secretaría de Hacienda se aprieten el cinturón. No, no es eso. Eso es rollo, eso ya lo hemos oído cuántas veces. Ya nos sacrificamos, nos vamos a sacrificar más. Y vamos a ver las resistencias de todo mundo diciendo, no, la educación es muy importante, la seguridad, la salud, la procuración de justicia, bla, bla, bla. Los partidos políticos van a decir, no, hombre, ¿cómo? Nuestra democracia es el costo de la democracia. ¿El costo de la democracia? ¿Realmente la democracia en este país es buena por el dinero que gastamos, que somos una de las naciones del mundo que más gasta en los partidos políticos, o la democracia es buena por la decisión personal de cada uno de los que vamos a votar? ¿Por qué es buena la democracia? Eso es una pregunta que se hace en un presupuesto base cero. Esa es una pregunta fundamental. Habría que cuestionarnos cuántas de las obras de infraestructura que les ha dado por hacer como si fueran mausoleos o como si fueran su paso a la posteridad y algunas veces para hacer buenos negocios, realmente cumplen con el objetivo. Hemos visto programas carreteros que no funcionan. Hemos visto una gran cantidad de temas que no terminan aterrizando. La oportunidad única de hacer un presupuesto base cero es un acto de justicia, sin lugar a dudas, con aquellos que pagan impuestos. Se trata de decir, ok, ya hicimos una reforma hacendaria en la cual se le pidió un mayor sacrificio a las clases que más tienen, que ciertamente ha funcionado, que ha incrementado la recaudación, que ha mejorado los niveles de ingreso para el gobierno. Y ahora, la siguiente es, ¿en qué gasto ese dinero? ¿Cómo estoy destinando esos recursos para un mejor y un mayor bienestar de la sociedad? Y eso, insisto, pasa por dejarnos de engañar, pasa por dejarnos de mentir, de ver la otra cara de la moneda como se lo hemos dicho. Pasa por dejar de hablar de lo que suena políticamente correcto, socialmente bien, y entender lo que es útil, lo que es efectivo para la inmensa mayoría de los mexicanos. Ojalá, y lo digo muy a tiempo, ojalá no nos quedemos solo con un recorte presupuestal, por grande que sea. Muchas gracias por acompañarnos en La Otra Cara de la Moneda.